¿Y si el dolor que más te avergüenza fuera justo el lugar donde Dios quiere sanarte hoy? Tal vez te sientas rota, fingiendo que estás bien mientras cargas culpas y resentimientos en silencio. El corazón de Jesús no huye de eso. Se acerca a esa hija amada que eres y quiere mostrarte lo que su perdón puede hacer en una mujer herida. Si te quedas conmigo en este video, vamos a caminar juntas hacia una sanación real. ¿Te has dado cuenta de cómo el resentimiento puede acompañarte a todas partes aunque nadie lo vea? Por fuera sigues siendo esa mujer fuerte, responsable, quizá hasta divertida, pero por dentro tu corazón se siente cansado, cargado, con un dolor que no termina de sanar. A veces te dices a ti misma que no fue para tanto, pero algo en tu alma sabe que sí te dolió, y mucho. Hija amada, Dios ve esas cadenas invisibles que te pesan, y no para condenarte, sino para ofrecerte sanación y libertad como hija libre en su amor. No es raro que después de una traición, un abandono o una palabra injusta, empieces a prometerte en silencio que nunca más vas a confiar igual. Esa defensa parece protegerte, pero también te encierra y va apagando tu fe, tu alegría y hasta tu sentido de propósito. El resentimiento se alimenta de recordar la herida una y otra vez, como si tu corazón volviera a vivir el mismo dolor todos los días. Dios, sin embargo, no te creó para vivir prisionera del pasado, sino para caminar hacia tu llamado con sanación, esperanza y una vida emocional restaurada. Tal vez, si fueras honesta contigo misma, admitirías que hay personas que todavía ocupan un lugar demasiado grande en tu interior, no por amor, sino por el peso de lo que te hicieron. Y eso cansa, hija libre. Cansa tu cuerpo, tu mente, tu vida espiritual, tu capacidad de amar sin miedo. El perdón, más que un sentimiento, es una decisión de poner ese dolor en las manos de Dios y dejar que Él trate con lo que tú ya no puedes manejar sola. Y si justo ahí, en esa entrega sincera de tu corazón herido, empezara un proceso de sanación más profundo de lo que imaginas. Hay heridas que, si somos sinceras, parecen tan injustas que perdonar se siente casi como traicionarte a ti misma. Tú piensas, ellos fallaron, pero la que tiene que hacer el esfuerzo soy yo. Y ese pensamiento pesa, porque el dolor fue real, no fue algo pequeño. En medio de esa confusión, es fácil creer que Dios te pide algo imposible, como si no entendiera tu historia ni tu alma. Pero Él no minimiza tu dolor, hija amada. Él sabe que el perdón es una batalla espiritual donde quiere caminar contigo, no empujarte sola. A veces el perdón duele más que recordar lo que te hicieron, porque implica soltar el control y confiar en que Dios es justo de verdad. Y ahí tu fe se ve probada. Sigues siendo esa hija libre en identidad, pero por dentro te preguntas si Él realmente va a cuidar de ti y hacer algo con esa injusticia. No se trata de hacértela fuerte, ni de negar tu dolor, sino de llevarlo a la presencia de Dios como un acto profundo de confianza. Cada vez que eliges perdonar, aunque tiemble tu corazón, estás diciendo, Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes traer sanación donde ya no veo salida. En esa batalla interna, ayuda a poner tu mirada en Jesús y recordar que Él también fue herido injustamente, y aún así eligió perdonar para abrirte un camino de libertad. Cuando oras con honestidad, incluso diciendo, Dios, no quiero perdonar, pero quiero querer, algo empieza a alinearse en tu corazón con el propósito que Él tiene para tu vida. Puedes acompañar esa oración con hábitos sencillos que cuiden tu alma, escribir tu dolor en un cuaderno, hablar con alguien maduro en la fe, darte espacios de descanso y autocuidado. Y si este proceso de perdón, por más lento que parezca, fuera parte clave de tu llamado y de la sanación que tanto has pedido, a veces el resentimiento no nace solo del dolor que alguien te causó, sino de todo lo que esa herida te robó en silencio: confianza, tiempo, sueños, incluso la manera en que te ves a ti misma.
Debajo de la rabia suele haber una niña interior que se sintió ignorada, humillada o abandonada, y que ahora intenta protegerse como puede. Hija amada, Dios no solo ve tu conducta, Él ve esa raíz profunda donde tu corazón se rompió, y es precisamente ahí donde quiere traer sanación, para recordarte que sigues siendo una hija libre, con propósito y llamado, aunque te hayan hecho creer lo contrario. Si miras con calma, quizá notes que tu resentimiento no solo es hacia una persona, sino también hacia Dios por lo que permitió o no impidió. Tal vez hayas pensado, si Él me ama, ¿por qué permitió este dolor? Esa pregunta no es señal de poca fe, es señal de un corazón que desea entender. Cuando llevas esas dudas a Dios con honestidad, sin máscaras religiosas, le estás entregando la raíz real del problema. En lugar de quedarte atrapada en el ¿por qué?, puedes empezar a decir: Padre, muéstrame dónde estabas tú cuando todo esto pasó y qué quieres sanar en mí hoy. Puedes hacerlo en oración, tal vez con la Biblia abierta en un salmo, escribiendo en tu diario lo que sientes y nombrando cada dolor delante de Él. Con el tiempo, esa práctica se vuelve un lugar seguro donde tu alma deja de esconderse y empieza a confiar de nuevo. Y si, a medida que sueltas estas raíces en la presencia de Dios, te fuera más posible vivir un perdón que no tenga límites humanos, sino la fuerza del carácter de Cristo en ti? Cuando escuchas que Jesús habla de perdonar 70 veces 7, quizá algo en ti suspira y piensa, eso es demasiado para mí. Y es comprensible, porque tu dolor no es teoría. Es historia real, con lágrimas y noches sin dormir. El corazón humano se cansa, se defiende, dice basta. Pero el corazón de Cristo en ti te recuerda que tu llamado no es a hacer tapete, sino a reflejar su carácter, incluso en medio del dolor. Como hija libre e hija amada, estás invitada a un tipo de perdón que nace de la fe en lo que Él hizo por ti, no de tus propias fuerzas. Perdonar siempre no significa aguantar cualquier cosa ni negar lo que pasó, sino decidir una y otra vez no dejar que el rencor gobierne tu alma. Hay días en que ese sí al perdón se siente firme y otros en los que parece que retrocedes y vuelves a llorar lo mismo. Dios no te acusa por ese proceso. Él entiende que la sanación es un camino, no un clic mágico. Cada vez que eliges soltar el resentimiento delante de Él, incluso cuando el dolor sigue, tu corazón se alinea un poco más con el propósito y el carácter de Cristo, formando algo nuevo dentro de ti. Una forma práctica de vivir este perdón sin límites es llevar cada recuerdo doloroso a una conversación concreta con Dios. Padre, hoy otra vez me duele esto. Lo pongo en tus manos. Puedes acompañar ese momento con un pequeño gesto simbólico, como escribir el nombre de la persona en un papel y entregarlo en oración. O respirar profundo mientras repites: no soy esclava de este dolor. Soy hija libre en Cristo. Con el tiempo, notarás que lo que antes te dominaba ya no tiene la misma fuerza. Y quizá desde ese lugar de sanación empieces a mirar tu historia con otros ojos, incluso cuando los recuerdos no desaparecen. Quizá has esperado que perdonar signifique olvidar por completo, como si un día despertaras y ya no sintieras nada al recordar lo que pasó. Y cuando eso no sucede, piensas que no lograste perdonar de verdad y te culpas una vez más. Pero el perdón no es una goma de borrar para tu memoria, hija amada. Es una llave de sanación que cambia el lugar que ese recuerdo oculta en tu alma. La herida existió, el dolor fue real, pero en manos de Dios tu historia no termina en el daño, sino en el propósito y en el llamado que Él sigue teniendo sobre tu vida. Con el tiempo, Dios puede llevarte a mirar el mismo recuerdo desde otro ángulo, ya no como la prueba de que no vales nada, sino como el punto donde su gracia empezó a sostenerte de una manera nueva. Tus lágrimas no desaparecen de la historia,
pero se convierten en testigos de una fe que no se rompió, aunque se sintió frágil. Como hija libre, no necesitas negar lo que viviste para sanar. Necesitas dejar que el Espíritu Santo te muestre dónde Él estuvo contigo cuando pensabas que estabas sola. Así, tu memoria deja de ser una cárcel y empieza a ser un lugar de encuentro con Dios. Una forma práctica de vivir esto es traer tus recuerdos a la luz, hablando con Dios de escenas muy específicas. Señor, cuando pasó esto, sentí que no valía nada. Puedes escribirlo, orarlo en voz alta, incluso compartirlo con alguien de confianza que te recuerde quién eres en Cristo. Poco a poco notarás que tu historia ya no está definida solo por el daño, sino por la sanación que Él va tejiendo en tu corazón. Y desde esa nueva mirada, se vuelve más posible elegir perdonar sin confundirte, aprendiendo también a poner límites y a caminar en libertad con sabiduría. A muchas mujeres les dijeron que perdonar siempre significa volver a dejar entrar a la persona en su vida como si nada hubiera pasado. Y por eso tu corazón se confunde. O te cierras por completo o te expones otra vez al mismo dolor. Pero el perdón bíblico no te obliga a quedarte donde te destruyen. Te invita a soltar el rencor mientras aprendes a poner límites sanos. Como hija amada e hija libre, tu llamado no es aguantar cualquier cosa, sino caminar en sanación con fe y sabiduría, incluso si eso implica tomar distancia. Perdonar sin reconciliar a veces es la forma más amorosa de cuidarte y de honrar lo que Dios está haciendo en tu vida emocional. No es venganza, es reconocer que el otro quizá no cambió, no se arrepintió o sigue siendo peligroso para tu alma. La gracia no anula la responsabilidad ni la verdad, solo te libera del peso de desear el mal o de vivir atada al dolor. Cuando decides perdonar pero mantener un límite, estás diciendo, yo suelto esta deuda delante de Dios, pero también protejo el propósito y la identidad que Él puso en mí. Una manera práctica de vivir esto es pedir a Dios claridad en oración. Señor, ¿hasta dónde puedo acercarme sin lastimar de nuevo mi corazón? Puedes hablarlo con alguien maduro espiritualmente, buscar terapia cristiana, aprender a decir no sin sentir culpa por todo. Con el tiempo, vas a notar que es posible soltar la amargura y al mismo tiempo cuidar de tu alma como Dios la cuida. Y en medio de ese proceso, quizá descubras otra batalla silenciosa. No solo cuesta perdonar al otro, también parece difícil recibir el perdón de Dios y mirarte a ti misma con la misma gracia. ¿Te has dado cuenta de que a veces crees más en tu culpa que en la gracia de Dios? Sabes en tu mente que Él te perdona, pero en tu corazón sigues repitiéndote que no mereces nada bueno, que arruinaste tu llamado y tu propósito. Esa voz interna te recuerda una y otra vez el mismo error, hasta hacerte olvidar que eres hija amada. Sin embargo, cuando Dios te mira, no ves solo tu pasado, de una hija libre en proceso de sanación, sostenida por su fe y no por tus méritos. Recibir el perdón de Dios es creer que la obra de Jesús en la cruz también alcanza ese pecado específico que tanto te avergüenza. No se trata de hacer de cuenta que no pasó nada, sino de aceptar que Él ya cargó con ese dolor y con esa deuda que tú no podías pagar. Cuando sigues castigándote por lo mismo, sin darte permiso de ser restaurada, terminas viviendo como si la cruz no fuera suficiente. Dios te invita a levantar la cabeza, hija libre, y a caminar como alguien que, aunque falló, sigue siendo llamada, amada y escogida para un propósito. Aprender a perdonarte a ti misma es alinearte con lo que Dios ya declaró sobre tu vida, no con lo que tu culpa insiste en repetir. Puedes empezar hablándole a Dios con honestidad. Padre, yo sé que me perdonaste, pero todavía me siento sucia, indigna, pequeña. Luego, pide que Él te enseñe a verte como hija amada, practicando pequeños gestos de gracia contigo misma. Descansar sin culpa, celebrar avances, buscar sanación en terapia,
volver a soñar con tu llamado. Y si al abrazar ese perdón en lo profundo de tu corazón, comenzaras a experimentar una libertad más real que cualquier cadena que te ha retenido hasta hoy. A esta altura, quizá ya sientas que Dios tocó heridas que llevabas escondidas hace años, y eso puede dar tanto alivio como temor. No necesitas resolver todo hoy, solo dar un pequeño paso de fe hacia la sanación que Él ya empezó en tu corazón. Pregúntate con sinceridad, ¿qué te mostró Dios hoy sobre tu dolor, tu identidad como hija amada, tu llamado como hija libre? ¿Qué mentiras sobre ti misma necesitas dejar a los pies de Jesús para abrazar el propósito que Él tiene para tu vida? Quiero invitarte a no quedarte solo en la emoción del momento, sino a elegir una acción concreta de amor hacia tu alma todavía hoy. Tal vez sea hacer una oración honesta, escribir una carta que nunca enviarás, buscar ayuda en terapia, pedir perdón o simplemente decir, Señor, quiero empezar de nuevo contigo. ¿Cuál será el primer pequeño paso que puedes dar hoy para cuidar tu corazón y caminar hacia la sanación? Recuerda, no eres definida por tu pasado, sino por la gracia de Dios que te llama una y otra vez a levantarte. Si este contenido habló a tu alma y sentiste a Dios encontrándote en medio de tu dolor, me gustaría que no caminaras sola. Te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque este es un espacio seguro para mujeres que buscan cura, claridad emocional y crecimiento con Dios, sin juicios ni máscaras religiosas. Aquí somos una comunidad de hijas amadas que aprenden juntas a poner límites, a sanar su autoestima, a fortalecer su fe y a vivir como hijas libres en su propósito. Quédate cerca, porque lo que Dios empezó en tu corazón, Él es fiel para seguir sanándolo.